En Colombia, la cifra de muertos por el terremoto del 10 de agosto ya asciende a 319. Es el sismo más mortífero desde 1999, según la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres. Hay 280.000 damnificados, decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas y 300 edificios colapsados. El miércoles, el presidente Abelardo de la Espriella decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica. Cali, Pereira y otras ciudades golpeadas intentan, entre tanto, regresar a la normalidad y piensan ya en la reconstrucción. Bienvenidos a DW Actualidad en Análisis y bienvenidos a nuestros invitados: Felipe Arboin Gómez, experto en planeación urbana y en derecho urbanístico en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y a Juliana González, periodista y especialista en relaciones internacionales y economía para el desarrollo. A Juliana, los amigos de Deutsche Welle ya la conocen, es nuestra gran presentadora de los programas de economía, entre otros, pero también oriunda de Pereira, y estaba en la zona el 10 de agosto, por eso se convirtió también en nuestra cronista, gran cronista inigualable, desde el lugar, en una situación muy compleja y para ella también con una carga personal importante, de manera que va también nuestro reconocimiento para su trabajo y el agradecimiento por ese trabajo y también por estar aquí hoy con nosotros. Juliana, ¿cómo tenemos que imaginarnos la ciudad hoy, Pereira hoy, y qué fue lo que te encontraste al llegar después del terremoto? Bueno, Andrés, muchas gracias por ese saludo, esa introducción, y realmente la Pereira de hoy dista mucho de esa Pereira a la que yo llegué 2 semanas antes del terremoto. Esta es una ciudad, digamos, muy pujante en términos del comercio. Es además la puerta de entrada a todo el eje cafetero, con el aeropuerto más importante de la región. El eje cafetero es la zona turística por excelencia en Colombia, aparte, digamos, del Caribe. Y hoy tenemos ese aeropuerto cerrado, pero además tenemos un grado de destrucción total. Yo el terremoto del 99 lo recuerdo con mucho dolor por todo, digamos, el tema de las víctimas, de los damnificados afuera, pero lo que estamos viendo ahora no tiene comparación. El centro de la ciudad, que reúne a los comerciantes básicamente, pero también donde viven muchísimas personas y tiene, digamos, las oficinas municipales, está prácticamente destruido. Se habla de cifras que rondan el 70%, y eso hace que muchas de las vías estén cortadas. ¿Por qué? Porque si bien ya se cayeron algunos edificios, hay otros que están a punto de colapsar. El hecho de que hace poco hayamos tenido 30 horas de lluvias continuas acá en Pereira, pues debilita aún más las estructuras que quedaron tambaleándose, que quedaron más o menos en pie. Y por donde pasas, no importa el barrio de la ciudad por donde pasas, o ves casas cuya fachada está apuntalada con guaduas, con vigas, o ves edificios completamente resquebrajados. Por supuesto, hay lugares habitables aquí en la ciudad. Ya se ha hecho un censo de gran parte de la ciudad y algunos edificios siguen siendo habitables, pero muchos otros tienen en su entrada el letrero que dice que están en peligro de de derrumbarse, por ejemplo, Andrés. Juliana, brevemente, en otras regiones, en el Valle del Cauca, donde está la ciudad de Cali, en Caldas, Quindío, Chocó, ¿la situación es similar o depende de la región? ¿Hay otras características en los daños? Bueno, Andrés, hay que pensar que este terremoto afectó a 15 de los departamentos de Colombia. Se habla de 450 municipios damnificados, no todos con el mismo nivel. Sin duda, uno de los más graves es Pereira, pero también ciudades como Cali, Manizales han sido duramente afectadas, y otras como Quibdó, que es la capital del Chocó. Y aquí en el Chocó hay que hacer una mención especial porque ha sido un departamento que históricamente ha sido olvidado, donde se han dado también grandes casos de corrupción. El dinero no llega, las construcciones, algunas son, digamos, bastante precarias, y aquí no están todas las cámaras puestas, con los ojos puestos en esta región que, como te digo, ha sido olvidada y que ahora, en medio de toda esta tragedia, tendría la gran oportunidad de ser visible para el resto de Colombia, porque ha sido invisible durante décadas. Y vamos ahora sí a Bogotá con el señor Arboin Gómez. Lo decíamos al principio, 30.000 viviendas destruidas, 160.000 tienen daños, colapso total de 300 edificios. En estos casos siempre surge la pregunta de catástrofe natural como causa de todos los daños.
versus el factor humano. ¿Cuánto hay de cada uno de esos factores? La arquitectura antisísmica, asentamientos en sitios peligrosos. ¿Qué podemos decir de este caso de Colombia? ¿Qué podemos decir ya, por lo menos con cierta certeza, a 11 días del terremoto? Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, yo creo que son varias cosas de las que hay que señalar. Primero, fundamental, creo que esto es un nuevo campanazo que tenemos en Colombia sobre la necesidad de seguir avanzando en una normativa que nos permita aprender a gestionar el riesgo. Aquí digamos que se ha hablado mucho de una catástrofe natural, es una tragedia tremenda, más de 300 muertos, heridos, miles de familias sin hogar. Eso no tiene ninguna discusión, pero hay algo que no podemos perder de vista y es que nosotros vivimos en un país que está evidentemente ubicado en unas zonas de riesgo sísmico. La pregunta es si Colombia está preparado o no para gestionar ese riesgo en el cual vivimos, porque esto ocurre, esto ha ocurrido y esto va a seguir ocurriendo. Yo voy a presentar de pronto una visión un poco diferente a la que hemos venido oyendo estos días y es sin dejar de lado la tragedia y sin dejar de lado lo que vemos como la tremenda destrucción de Pereira, de unos sectores de Cali, de Manizales, de Quibdó, pues yo creo que nos fue mejor de lo que nos podría haber ido. Y esto lo digo con profundo respeto y obviamente empatía hacia las víctimas, pero yo creo que el trabajo que ha venido haciendo Colombia en tratar de adecuar sus edificaciones a normas de sismoresistentes fue lo que hizo que la tragedia no haya sido que no haya sido mayor. Colombia de 1984 tiene normas de construcción sismoresistente, la última norma es del año de 1997 y creo que un caso muy específico que es la ciudad de Armenia pues nos demostraron que si cumplimos esas normas, pues, o que teníamos un marco que pareciera adecuado si lo llegamos a cumplir. En Armenia, definitivamente, afortunadamente, no hubo víctimas, no hubo edificaciones derrumbadas, y eso tiene una explicación muy sencilla. El sismo de 1999 de Armenia, del cual nos hablaban hace unos momentos, que fue muy fuerte, obligó a una reconstrucción en cumplimiento de normas. Entonces, una visión, si ustedes me permiten en este momento, ligeramente optimista es al parecer, Colombia ha avanzado y tenemos un régimen que permite que de alguna u otra manera nuestras edificaciones se comporten de una mejor manera ante los sismos. Ahora, ¿cuál es el problema con el cual continuamos y hoy, 11 días después del terremoto, pues lo vemos que si bien tenemos un régimen normativo y unas normas, digamos que demostraron funcionar, pues no las estamos cumpliendo y aplicando totalmente. Vemos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, un decreto del año 2012 expedido por el Gobierno Nacional obligaba a que todas las edificaciones institucionales, equipamientos de salud y educación, se actualizaran los años siguientes las normas sismorresistentes. Hoy vemos que no todos se actualizaron y estamos viendo edificaciones esenciales pues, que tuvieron daños muy importantes. Hospitales, por ejemplo, inutilizados o inutilizables por culpa de esto. Primero. Y segundo, un elemento fundamental y absolutamente esencial. Seguimos en Colombia con sistemas o con regímenes muy importantes de autoconstrucción. La autoconstrucción, que es un fenómeno, digamos, natural en un país como el nuestro, pues lo que está generando es que seguimos construyendo edificaciones inseguras, principalmente viviendas. Las familias construyen sus propias viviendas sin cumplimiento de normas técnicas, sin ninguna supervisión profesional, y pues estamos viendo el resultado. Más de 160.000 familias sin hogar, digamos, y es consecuencia importante de esto. Entonces, sin duda, hay unas fallas, pero creo que una visión optimista, si me lo permiten en un momento tan complejo como ese, es que demostramos que tenemos un sistema que puede funcionar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues continuar aplicando. De manera que, resumiendo la respuesta, estaríamos hablando no tanto de impulsar cambios normativos, sino más bien de reforzar las tareas, la función de control del Estado. Sí, indudablemente. Creo que son dos factores. Primero, sí puede haber un refuerzo normativo y aquí digamos que un poco la visión es, hoy en día Colombia tiene unas normas que obviamente deben seguirse revisando en sismoresistencia, las normas técnicas de construcción sismoresistente se tienen que seguir actualizando, se deben hacer cumplir, eso es un tema de control que de pronto podemos hablar más adelante, pero yo creo que a nivel normativo sí es necesario en este momento subir un nivel y es, bueno, ya tenemos un sistema de construcción sismoresistente que funcionó. Es hora de dar el siguiente paso y el siguiente paso es implementar realmente sistemas de planeamiento y de gestión urbana que nos permitan implementar unas zonificaciones sísmicas, por ejemplo, más
más precisas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si vemos las ciudades de Cali y de Manizales, sufrieron los daños en unas zonas muy específicas. Eso no es información nueva. En Cali se sabe que hay unas zonas de Cali que el suelo hace que tengan un mayor riesgo. Eso no está incorporado en los sistemas de planeamiento de Cali. ¿Por qué no está incorporado? ¿Por qué no si tenemos unas zonas de mayor riesgo, por qué no tienen unos requisitos de construcción más importantes? Entonces yo creo que si estamos hablando de una reforma, tenemos que hablar de instrumentos de control, que si quieren podemos hablar más adelante de eso, pero fundamental implementar a una escala mayor que la municipal, pues unos sistemas de planeamiento que nos permitan, desde la ordenación del territorio, tener, digamos, una correcta organización y prevenir estos temas. Suelos que no deberían ser urbanizados se están urbanizando. Pereira es una ciudad que, por ejemplo, tiene construcción en laderas, donde hay unos riesgos gigantescos. Recordemos que el riesgo sísmico en Colombia es uno de los riesgos. Tenemos volcanes, tenemos inundaciones, tenemos huracanes, tenemos un montón de factores de riesgo que no necesariamente estamos incorporando en nuestra organización territorial. De los 1.103 municipios que tenemos en Colombia, y perdón, me extiendo un poco con esto, más del 90% tienen las normas urbanísticas desactualizadas, más del 90% tienen las normas urbanísticas desactualizadas. Hay que actualizarlas y hay que actualizarlas implementando sistemas de gestión de riesgo que nos permitan estar preparados para este tipo de emergencias, pero para prevenir que este tipo de factores no se presenten. Juliana, no llegué a darme cuenta si levantaste la mano para acotar algo. Te hago directamente la pregunta siguiente y antes de contestarla, si querés me acotás lo que querías decir, porque quería hablar de los afectados, sobre todo las personas sin vivienda hoy. ¿Dónde están ahora y qué les espera en el futuro próximo? Más tu acotación, Juliana, sobre la respuesta anterior. Vamos. Solo quería anotar que por eso se hace, digamos, bastante notorio una declaración del ministro del Interior que a la ligera comentó que a la gente había que entregarle bultos de cemento, materiales y que en 2 minutos levantaba su casa, porque ese es justamente el riesgo que nos acaba de mencionar el profesor Arboin, que si la gente sigue, digamos, levantando sus casas como pueda, pues eso va a hacer que en un próximo terremoto, porque él mismo lo ha dicho, estamos en ese lugar de alta actividad sísmica, pues vamos a volver a tener tragedias humanas, de pérdidas de vida, pero sobre todo hay que pensar, Andrés, también que si bien aquí están, digamos, contenidas esas pérdidas humanas, las pérdidas materiales son enormes y eso no es poca cosa cuando la gente tiene que volver a levantarse, levantar su casa, lo que les ha costado tanto esfuerzo. Así que esa normatividad es muy importante, pero sobre todo, y quiero reforzar lo que dice el profesor Arboin, ese control, que realmente las curadurías urbanas den los permisos adecuados, que las oficinas de planeación tengan en cuenta esos lugares donde no se puede construir y no, digamos, tentarse frente a las especulaciones de esos terrenos solamente para sacar más dinero. Y frente a lo que me dices de lo que me preguntas sobre los damnificados, te hablo del caso muy específico de Pereira. Aquí realmente se concentra más de la mitad de esos damnificados de todo este terremoto y lo que estamos viendo es básicamente 3 modalidades. La primera tiene que ver con aquellos que tuvieron más suerte y alguno de sus familiares o vecinos cuyas construcciones, viviendas no sufrieron grandes daños, pues los han acogido. La solidaridad de los pereiranos ha sido enorme. Se han puesto, digamos, en funcionamiento también unos sistemas que permiten ver dónde están esos apartamentos que estaban por arrendarse, que sean edificaciones que son habitables para ponerlas, digamos, en una bolsa de arrendamientos. Pero tenemos otros 2 grupos que son sin duda los más marginados. Uno son aquellos que tuvieron que irse a esos albergues. Pereira es la ciudad que más albergues tuvo que improvisar. Se habla de 7 albergues, entre 7 y 8. La cifra va cambiando de acuerdo a cuando se van reuniendo, por ejemplo, personas que están en las zonas rurales aledañas de Pereira. Y en esos albergues se habla que hay más de 1.300 personas. Allí se les garantiza una cama, las comidas, pero no todas las personas quieren ir a los albergues porque algunas temen, por ejemplo, perder cierta privacidad o temen que sus pertenencias en esas casas derrumbadas o a medio derrumbar pues vayan a ser saqueadas y por eso o bien están durmiendo acampando frente a sus construcciones para cuidar un poco lo que les queda, o bien están en los parques de la ciudad. Solamente en uno de ellos hay 1.200 personas, muchas de ellas con carpas, otras al aire libre porque no hay suficientes plásticos para cubrirse. Es una de las grandes demandas que hay en esta ciudad.
Y el futuro de muchas de estas personas va a depender, como hablamos, de la acción del Estado, de los programas de reconstrucción, de la ayuda inmediata. Abelardo de la Espriella, el presidente colombiano, se refirió justamente a eso en una comparecencia el miércoles en Bogotá. Vamos a revisar y a reducir gastos asociados a programas de la administración anterior que no sean prioritarios frente a las necesidades actuales del país. Y al mismo tiempo buscaremos fuentes complementarias de financiación. Cabe resaltar que bajo ninguna circunstancia se afectará a los colombianos más necesitados. Seguimos con Juliana González y con Felipe Arboin Gómez. Juliana, ¿qué tipos de ayuda o programas se prevén? Bueno, hay dos niveles, Andrés. Uno es el nivel municipal, donde hemos visto alcaldes, por ejemplo, expedir medidas. En el caso de Pereira, el alcalde Salazar ha hablado de unos subsidios de arrendamiento durante 3 meses por un monto de unos 500.000 pesos. Es una suma bastante baja para un proceso que va a tomar hasta 5 años, lo ha dicho el alcalde en la reconstrucción. También un capital semilla para los vendedores ambulantes que... Hay que pensar que en esta ciudad la informalidad es muy alta. El centro de la ciudad estaba lleno de vendedores de dulces, de comidas, pero también de objetos diversos. Y esas son como las principales ayudas. También el día de ayer mencionaba un plan, el plan techo, que es poderle brindar, cambiar los techos de aquellas edificaciones, casas que quedaron más o menos bien, pero que, por ejemplo, el techo se les cayó. Y a nivel nacional, pues ya lo mencionabas, está esa declaratoria de emergencia económica, social y ecológica aquí en Colombia que le permite al presidente Abelardo de la Espriella durante 30 días gobernar por decretos que no pasan por el Congreso, lo cual hace que sea mucho más expedito cualquier, digamos, función. También, digamos, pierde la transparencia en el control de esos recursos, pero eso le permitirá emitir decretos con fuerza de ley para que poder, digamos, actuar en estos 15 departamentos cobijados bajo esa emergencia económica. Y volvemos a un tema que mencionaba el profesor Arboin Gómez anteriormente en las otras preguntas, y me refiero ahora al futuro, a la reconstrucción de edificios destruidos o dañados. Lo relaciono ahora con estas ayudas anunciadas por el presidente colombiano. ¿Cómo hay que esperar ese proceso? Cada uno se arreglará como puede y recurrirá, como mencionaba el profesor, a la autoconstrucción. ¿Hay pensado o debería haber un programa marco para esos trabajos? ¿Cómo es la situación hoy? Bueno, esto es un tema muy importante y les voy a ser muy franco. Es muy fácil contestar esto desde una oficina en Bogotá. Muy cómodos sabiendo, o más bien contrastando con lo que nos contaba ahorita Juliana, de 7 albergues, personas viviendo en albergues, personas viviendo en parques, en carpas, de pronto personas que están, perdónenme el término, arrimados en viviendas de familiares, de amigos. Entonces, la respuesta que les voy a dar no necesariamente pues es la respuesta que esperarían muchas de las personas que están en esa situación. ¿Por qué? Porque a mí lo que me preocupa, y estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Juliana, es estos programas de entrega de materiales, estos programas que además se están montando muy rápido, bancos de materiales, donación de diferentes insumos, que nos lleven a que las personas, por el afán de construir, que es absolutamente natural, vuelvo y repito, son personas que en este momento no tienen un techo, pero por el afán de reconstrucción material, pues terminen en sistemas de autoconstrucción y de construcción comunitaria o este tipo de mecanismos, construyendo viviendas que no van a ser seguras, construyendo viviendas que no van a comportarse bien en un sismo posterior. Entonces, el afán, desafortunadamente, lo que nos puede llevar es a una reconstrucción no segura que nos lleve a una tragedia similar o de pronto más grave en unos años posteriores. Les digo, es muy fácil decirlo desde acá, es muy complejo las personas que están viviendo esa necesidad, pero creo que hay que parar un momento, entendiendo el afán, entendiendo la necesidad actual de reconstrucción, tenemos que parar y pensar en cómo lograr una reconstrucción lo más rápido posible de estas viviendas, incluso los equipamientos públicos, pero garantizando cumplimiento de normas y garantizando una supervisión. Y eso lo que lleva es que evidentemente acá tiene que haber no solamente un programa, sino que tenemos que crear programas del estado de reconstrucción a diferentes escalas. Creo que el programa que se hizo para la reconstrucción del eje cafetero en el año 1999
pues fue, digamos, un ejemplo adecuado. Puedes tomarse varios ejemplos de lo que se implementó en ese momento, se podrían implementar ahora. Por ejemplo, es fundamental el esquema de subsidios de arrendamiento para que las personas que hoy no tienen vivienda puedan solucionar por lo menos a corto y mediano plazo, mientras se reconstruye de una manera adecuada. El afán de reconstrucción lo único que genera es una inseguridad a futuro. Entendiendo la necesidad, creo que los programas tienen que ir dirigidos no solamente a reconstruir, sino a reconstruir seguro. Yo veo con mucha preocupación los llamados a donación de materiales, los llamados de bancos de materiales. No creo que sea la solución actual. Logremos primero superar esta primera etapa de salvamento y de, digamos, primeros auxilios fundamentales y pasemos a la segunda reconstrucción, pero una reconstrucción segura. Lo podemos hacer, Armenia lo demuestra. Armenia es una gran muestra de ello, pero no generemos, por el afán natural y lógico de la necesidad de reconstruir, pues no generemos unas reconstrucciones inseguras en Cali, en Quibdó y en los demás municipios del Chocó, en Pereira, en Manizales, que nos lleven a una tragedia mayor más adelante. Hablamos del presente y hablamos de los posibles futuros. Vamos a dedicarle, ya cuando nos acercamos al final del programa, un poco al pasado, a los pasados 10 días, porque quería hablar de la acción del Estado. Es un tema complejo, es un país polarizado y crispado que además viene de unas elecciones presidenciales hace muy poco, así que estas evaluaciones también tendrán un poco de personal, pero quería brevemente algún resumen de lo que piensa cada uno, y empezamos con Juliana, de aciertos o falencias en la intervención del Estado, no solo nacional, sino de las autoridades centrales y regionales. Bueno, Andrés, hay que darle el beneficio de la duda al presidente Abelardo de la Espriella, quien solo llevaba 3 días gobernando cuando ocurrió esta tragedia. Él se posesionó el 7 de agosto y esta catástrofe natural ocurrió el 10 de agosto. Lo cierto es que sí, lamentablemente hubo un problema de empalme. El presidente entonces electo, Abelardo de la Espriella, el 7 de julio, decidió que no hacía un empalme con el gobierno anterior. Entonces esta tragedia lo toma, digamos, en un momento en el que no tiene todavía consolidado su equipo. Faltaba su director de esa oficina tan importante de la gestión del riesgo de desastres de la que hemos hablado antes. Y esto ha llevado, digamos, a que se genere muchísimos ruidos. Ruidos también como algunas situaciones desafortunadas para los colombianos en medio de esta situación con un ministro de vivienda. Lo mencionabas, las cifras de las viviendas destruidas, de las edificaciones destruidas, son muy altas, más de 127.000, algunos hablan de 150.000, aquí incluimos también escuelas, universidades, centros de salud, hospitales, y el hecho de que se haya ido un par de días el fin de semana pasado de vacaciones, pues por supuesto genera en algunos mucho temor. Hay gente que está muy esperanzada de que este cambio de gobierno va a tener la capacidad de gerenciar este momento, pero muchos otros temen que precisamente las delaciones que hubo al principio, por ejemplo, con la llegada de las ayudas internacionales, a quienes permitirle y a quienes no, que vinieran a colaborar como grupos de rescatistas, pues puede hacer que sea un preámbulo de lo que puede ser la gestión de este desastre. Y si no recuerdo más, además para sumar complejidad, el funcionario encargado de la gestión de los desastres era todavía alguien que pertenecía a la gestión anterior. Para terminar, la misma pregunta, su evaluación sobre los aciertos, falencias de la gestión del Estado al profesor Arboin Gómez. Bueno, pues primero estoy completamente de acuerdo con Juliana, creo que no hay mucho más que añadir. Y entonces yo creo que me voy a referir más a los aciertos. Las falencias creo que están absolutamente claras, están completamente identificadas, no hay que añadir nada más. Aciertos, yo creo que hay que hacer mucho énfasis y mostrar mucho el trabajo que han hecho las entidades locales, que a veces no se ven. Yo creo que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que tenemos, que es un régimen, un sistema del año 2012, pues demostró que funcionó, el Estado reaccionó muy rápido, sobre todo a nivel local, las alcaldías reaccionaron muy rápido, los alcaldes han hecho un trabajo, a mi modo de ver, absolutamente impecable, las diferentes entidades de gestión de riesgo y de atención de desastres, pues actuaron muy rápido. Colombia tiene una fortaleza muy grande en estos equipos de rescate y atención.
eso lo demostramos. Si necesitábamos más, si no necesitábamos más, si se requerían algunos que no vinieron o que no invitamos, pues yo creo que es un tema que se tendrá que evaluar más adelante. Sí, definitivamente se demuestra que nosotros necesitábamos un nivel mayor de apoyo a nivel de rescatistas y no les permitimos la entrada por temas políticos, pues creo que eso es algo absolutamente inaceptable. Creo que la vida de las personas está por encima, pero eso es algo que yo creo que se tendrá que evaluar después. Hoy en día es claro que Colombia tiene una fortaleza muy grande en estos equipos. Hoy en día Colombia, digamos que la atención inmediata, creo que en el marco de la tragedia se hizo muy bien y yo creo que normalmente no rescatamos la labor tan difícil que tienen las entidades locales y creo que lo han hecho muy bien. Los alcaldes con lo que tienen, con los recursos que cuentan, y cuando hablo de los alcaldes no hablo de las personas, sino el equipo en general de las alcaldías y sus oficinas de gestión de riesgo, pues han hecho unos esfuerzos inmensos, inalcanzables, inagotables para poder atender esto de la mejor manera. Y yo creo que eso hay que resaltarlo. Y obviamente, y como paréntesis, la solidaridad del pueblo colombiano ha sido extraordinaria. Nosotros somos un país profundamente dividido. Yo les cuento, llevo más de 20 años trabajando desde esto, haciendo toda la fuerza para centrarme en lo técnico, no en lo político. Por eso trato nunca de hacer ningún comentario político, sino simplemente técnico. Y en un país en el cual está un nivel de polarización política tal como el que estamos ahorita, ver los niveles de solidaridad que hemos visto esta última semana, pues es algo extraordinario, es algo muy esperanzador. Entonces quería hacer ese último, digamos, como paréntesis general, pero creo, digamos, teniendo completamente claro y compartiendo 100% lo que dice Juliana sobre las falencias, pues también resaltar esa labor de las entidades locales que ha sido absolutamente extraordinaria estos días y que han hecho un esfuerzo prácticamente inhumano para poder rescatar la mayor cantidad de vidas posibles. Quería solo añadir que sí, que tal como lo dice el profesor, aquí sobre el terreno se ve esa solidaridad de las personas repartiendo alimentos, consiguiendo frazadas, movilizando recursos para ayudar a todos aquellos que quedaron en peores condiciones. Y solo nos queda tiempo para agradecer a Felipe Arboin Gómez, profesor en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Él es director de las maestrías en Planeación Urbana y Regional y también en la especialización en Derecho Urbanístico. Y a Juliana González, nuestra compañera, periodista y presentadora. Muchísimas gracias. Soy Andrés Goldschmidt. Nuestro programa es DW Actualidad en Análisis. Hasta la próxima. Andrés, Juliana, un gusto. Muchas gracias.